Yo sé que eres tú, yo sé que eres tú. ¿Hiciste algo de lo que hablamos allá en mi casa? No sé nada de ella después del accidente. O... No, mire, Ignacio no le pasó nada porque soy un idiota cobarde y no me atreví. Vengo a hablar de mi relación con la señorita Ignacia. Yo estoy enamorado de su hija, señora. Lo nuestro va muy en serio. Y pues vengo a decirle que ella y yo somos novios. Enemigos. Ya van a ver quién es su verdadera enemiga. Fui hoy a ver a su mamá, a decirle que estamos juntos. ¿Qué hiciste qué? Fui a decirle a su mamá que usted y yo estamos juntos, que nos queremos y que mis intenciones con usted son muy buenas. Yo sé que eres tú, yo sé que eres tú. Nos vemos mañana, me voy. Adiós. Oye, Tomás. ¿Qué has sabido sobre la muerte de Karina? Lo que dijo la policía, José Manuel. Que fue un lamentable accidente que ella entrara a este lugar justo cuando... Dios mío. Sí, yo no creo la teoría de la policía, ¿sabes? ¿Qué hacía Karina aquí a esa hora? ¿A qué vino? ¿No crees que se quedan demasiadas preguntas al aire con esa teoría? ¿Y tú tienes alguna otra teoría? Lo que yo pienso a esta altura da igual, ¿no? Sí. Supongo a estas alturas da lo mismo. Claro que tengo una teoría. Olegario, ¿cómo se te ocurre que mi hermana se va a ir de aquí a la mitad de su tratamiento? Ella necesita estar en esta ciudad para hacerse la radioterapia. Allá también hay hospitales y tratamientos, Gina. Y ella, sobre todo, lo que necesita es estar en un lugar tranquilo y respirar aire puro. Ese es el mejor remedio. Lo que necesita es estar con su familia. Bueno, hasta ahora su familia lo único que le ha provocado son problemas. Por eso está como está. Además, si Margarita o no se va conmigo, pues esa va a ser una decisión de ella, no tuya. ¿Mi mamá? ¿A dónde se va a ir mi mamá? No, ni a la esquina se va a ir tu mamá. Y te pido, por favor, Olegario, no estés metiéndole ideas en la cabeza a Margarita. Si mi mamá se va, yo me voy con ella. Yo no tengo nada que hacer aquí, no estoy amarrada a nada, ni a la escuela, ni al papá de mi hijo, a nada. ¿Ves lo que haces con tus comentarios, Olegario? Tía, es que tú tienes razón, mi mamá y yo deberíamos de irnos de esta ciudad. Métete para la casa, Lupita. Y te prohíbo que le digas una sola palabra a tu mamá. ¿Entendiste? Yo no lo dije. Lo dijo su propia hija. Sobre mi cadáver, Olegario. Sobre mi cadáver. Necesito que le eches un ojo a todo ese material. Lo que no se utilice lo llevas a la bodega. Oiga, maestro, ¿necesita que le eche la mano en algo? Gracias, Ángel, pero no es necesario. Ya tenemos cubierta toda esta área. Pero si quieres le digo a Martínez para que le eches una mano. ¿Ya se supo quiénes fueron los que entraron a robar anoche? Todavía no. La policía está investigando. Ah, pero no hay ninguna pista ni nada, ¿verdad? ¿Y ahora tú por qué tanto interés? No, pues lo que pasa es que casi me culpan a mí. Y pues quería saber quién había sido en realidad, quién se había metido a robarse lo nuestro. Así me gusta, que veas todo lo que está aquí como si fuera nuestro. ¡Oh! ¿Y ahora qué pasó? No, pues lo que pasa es que estaba jugando fútbol, ¿no? Y pues ya iba a meter un gol y en eso uno del otro equipo me dio una patada y pues me lesioné. Ten cuidado con esos golpes, muchacho. Luego te lesionas y no vas a poder venir a trabajar por la incapacidad. Sí, pero pues no es nada de cuidado, no se preocupe, maestro. ¡Voy! Hola, Rubén. Lupita, oye, qué bueno que estás aquí, ¿eh? No sabes cuánto me alegra que hayas venido. Vengo a decirte algo muy cortito. Mira, ven, vamos para acá.
yo también te quiero decir algo. No, Rubén, ahora tú me vas a escuchar a mí. Me voy. Me voy a vivir lejos. Solo vine a despedirme. Ay, sí, doña María, es que tuvimos una Falla técnica. falla técnica y pues nos estuvo fallando un poco la maquinaria. Así es que estamos un poquito atrasadas con los pedidos. Sí, no se preocupe. Ah, no, yo lo soluciono hoy mismo y yo le aviso. Bueno, a más tardar mañana en la mañana. Ay, parece que tengo otra llamada en la segunda línea. Sí, hasta luego, entonces. Sí. Ay, Dios mío, por Dios. Bueno. Ay, señora Patti. Sí. Ah, claro, el disfraz de la niña. Era para hoy, ¿verdad? Es que como se rompió su máquina de coser. No, no se rompió. Mireya se la rompió. Sí, señora Patti. No, no se preocupe. Yo veré cómo me las arreglo. Sí. Ay. ¿Y ahora qué demonios voy a hacer? Todo por culpa de Mireya. Claro, como no son sus clientas, ella que le da lo mismo. ¿A dónde vas, Pedro? Voy a hablar con Mireya. Ahora me va a oír. Bueno, ¿y se puede saber a dónde piensas ir, Lupita? Lejos, con mi mami. Pero eso da lo mismo. Yo te venía a avisar porque creo que tienes derecho a saberlo. Cuando mi mamá termine su tratamiento, nosotras nos vamos a ir. No. A ver, Lupita, tú no me puedes hacer eso a mí. Tú y yo vamos a tener un hijo juntos. Así es. Y como su mamá, yo sé lo que es mejor para mi hijo. No quiero que crezca cerca de un papá que no quiere tenerlo en la misma casa. Pero, Lupita, yo nunca dije eso. ¿Me trajiste de vuelta a vivir aquí? Mira, Lupita, eso no tiene... ¿Estoy viviendo aquí? No. ¿Fue porque yo lo quise? No, pero, Lupita... Entonces, no estoy muy equivocada, ¿verdad? Eso te vine a informar. Tú no puedes hacerme eso, Lupita. ¡No puedes! ¡Te lo advierto! Yo puedo hacer lo que quiera. Y eso es lo que voy a hacer. Y no quiero alterarme porque no me hace bien. Así que esta conversación se acabó aquí y ahora. Adiós, Rubén. Tú no vas a ir a reclamarle nada, Mirellita. Además, el problema no es la bendita máquina. Yo puedo comprarle 5 máquinas a tu mamá si es que ella las necesita. No. Usted no va a comprarle nada a mi mamá. Yo quedé de comprarle una máquina apenas comience a trabajar. Mijito, por favor, pero evitemos problemas. Es que me acuerdo y me da rabia. Impotencia, mamá. Justo cuando le estaba empezando a ir tan bien. Bueno, pero pues, ¿qué le vamos a hacer, Pedro? Ya, la máquina está rota. Ahora lo que tengo que hacer es ocuparme de conseguir otra persona. Ver qué voy a hacer con las clientas. Ay, ¿cómo les voy a cumplir? No. Eso es algo que Mireya va a tener que ver cómo soluciona. Esto no se va a quedar así. Ay, mijito. Cálmate, Pedro, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí? Ay, Dios mío. Lo que está pasando es que su hija desquitó su rabia con mi mamá. Con mi mamá recién operada y le destruyó su máquina de coser. Eso pasa, don Olegario. ¿Usted sabía eso? Ay, ya, Pedro. No es para tanto. Y no le hables así en ese tono a Olegario. ¿Cómo que no es para tanto? Ahora mismo Mireya me va a escuchar y me va a decir cómo lo soluciona. No, pero ¿a dónde vas, mijo? ¿Saben qué? Mejor nos calmamos y vamos a hablar como personas civilizadas que somos, ¿sí? Además, yo ya te di una solución, Pedro. Tu tía tiene razón, Pedro. Esto lo podemos conversar, digo... No. Pedro. La próxima vez que quieras desquitarte con alguien, hazlo conmigo, no con mi mamá, que no tiene nada que ver en esto. ¿Me oíste? No me amenaces, Pedro. Además, ya no puedes hacerme más daño. Tu jueguito con la resbalosa esa se te va a acabar muy pronto. Ya, Pedro, vámonos para la casa. La resbalosa esa, como tú le dices, es mi novia. Te guste o no, Ignacia es mi novia. ¿Cómo duele, Esa herida se te va a infectar, muchacho. Patrón, me espantó, no lo escuché entrar. ¿Ya fuiste a que te viera el doctor? Nel, pues ya mi jefa me está curando. ¿Y es que acaso tu mamá es enfermera? No, pero pues ella le sabe unas hierbas que me pone para que se me cicatrice.
¿Cómo te hiciste esa herida? Por ahí me contaron que fue en un juego de soccer. ¿Pero qué? ¿Te golpeaste contra alguien, contra el tubo de la portería o qué? No, pues contra... Pues Simón, pues jugando panball. Me dieron un balonazo en la cara y pues casi me quedo ciego. Y pues ya me caí y pues me pasó esto, patrón. Pero no veo ningún moretón en tu cara. Qué raro, ¿no? Con lo que marcan los balonazos. Yo creo que esta vez estuviste de suerte, muchacho. Pero no siempre es así. No abuses de tu buena suerte. Ah, y yo que tú me hacía ver de un doctor. Si esa herida tiene residuos de metal, se te va a infectar. Así como lo oyes, Mireya. Ignacia es mi novia. Y te voy a pedir más respeto hacia ella. Y para que sepas, mamá. Ignacia viene esta noche a cenar a la casa con todos nosotros. Así que vamos a poner otro lugar más en la mesa. ¡Vete de mi casa inmediatamente! Vámonos de aquí, por favor. Nosotros ya no tenemos nada de qué hablar. Y con amenazas no vas a hacer que se arregle la máquina de tu mamá. ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera todos! ¡Fuera! Mirellita, mija. No te atrevas a decirme nada. Ah, güey. ¡Ay, hijito! ¡Ay! Casi me matas del susto. ¿Qué te pasa? Nada, güey. Que Lupita se va. Me abandona, se va a ir. ¿Se va a dónde? ¿Yo qué voy a saber? Me salió con algo de que se iba con su mamá lejos. Que nuestro hijo no necesitaba un papá como yo. Bueno, Rubén, ¿eh? Tú te lo buscaste. La rechazaste. Ah, güey, tú sabes que yo eso lo hice por mamá. Es más, vengo a hablar con ella para... Ay, Rubén, hablar con tu mamá no sirve de nada. Mira, escúchame. Ahora que yo me estoy quedando aquí, tu mamá está más acompañada. Yo me encargo de cuidarla, ¿sí? Tú lo que tienes que hacer es ir a buscar a Lupita. Ay, mira, la mamá de Estela soy yo. Tú eres su hijo y tienes que pensar en tu futuro. Ve a buscar a Lupita. Mira, aunque sea con la cola entre las patas, ¿eh? Ve a buscarla. ¿O qué? ¿Te quieres quedar solo como yo? ¿Quieres que Lupita y su familia piensen que a ti te manejan con un dedo? No. Entonces, no se hable más del asunto. Yo me encargo de que a tu mamá no le dé un ataque. Eso sí, por ahora no le digas nada a tu mamá. Recupera a Lupita, mijo. Y lo antes posible. Pues Nel, ¿eh? Ni cuenta se dieron que fuimos nosotros los que entramos a robar a la obra, güey. Te lo dije. Esos millonetas les da igual un cable más o un cable menos. Pero están tranquilos porque no nos llevamos nada. Pero para la próxima sí la hacemos. Sí, está que sí. Güey, pero no son los dueños los que me están echando el ojo. Son los maestros, carnal. Ellos están viendo ahí nada más qué hago, güey. Bueno, pero no hay pruebas ni cámaras, güey. Ni testigos ni huellas. Solo tu bocota si la abres. Ah, pues obviamente no voy a decir nada, güey. Pero eso sí, el tal Martínez, hijo de su madre. Bueno, pero ya no seas menso. Nadie puede decir que fuiste tú. Ahorita tenemos que planear el nuevo golpe. ¿O qué? ¿Ya le pagaste al duro la deuda que tenías? ¿Ya no te va a llevar la pelona? ¿Don Olegario viene a comer o no, ma? No sé, supongo. Bueno, vamos a hacer varios esta noche, mejor. A usted le gusta que la mesa esté llena, ¿eh? Oye, mijo, ¿de verdad viene a cenar con nosotros, ella? La señorita Ignacia. Sí. ¿Tiene algún problema, mamá? Porque por años vino Mireya a cenar aquí como mi novia y ahora que tengo otra, quisiera que también pudiera venir a cenar aquí a la casa. Ay, Pedro, es que... Usted no la conoce, mamá. Dele una oportunidad y va a ver lo maravillosa que es. Nomás dele una oportunidad, ándele.
Señora Alfonsina, pase. Margarita, perdónala ahora. Es que necesito que hablemos. ¿Qué vamos a hacer con lo de Ignacia y Pedro? ¿Qué vamos a hacer? Ignacia es mi novia y te voy a pedir más respeto hacia ella. Mirellita, ya estoy aquí. Vine apenas, me llamaste. ¿Qué pasa, eh? ¿Por qué la urgencia de que viniera? Porque no quiero estar sola. ¿Sola? ¿Y tu papá? Se está preparando para ir a cenar con Pedro. ¿No ves que ahora vive metido allá? Mira, no te preocupes. Yo ceno aquí contigo, yo te acompaño. La invitó a cenar. ¿A quién? A la zorra de Ignacia la invitó a cenar en su casa. La invitó a cenar para que esté en el mismo lugar que yo ocupaba hace una semana. Ya, tranquilita, ven, tranquilito, Mireya. Ya. Ay, Mirellita, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para quitarte a Pedro de tu cabeza y de tu corazón, sí? Para que ya no te duela tanto. Mira, ya sé. Lo que tienes que hacer es ya no verlo más, ¿sí? Nunca más verlo, Mireya. Pues para que me puedas ver a mí. Ay, Neto. ¿Pero para qué vino hasta acá, señora? Necesito que hablemos de lo que está pasando entre tu hijo y mi nieta. Señora Alfonsina, yo creo que no es un buen momento, ¿sabe? La cosa pasó de castaño oscuro, Margarita. Ay, ni te cuento el encontronazo que tuvieron Pedro y Estela allá en la casa. ¿Pedro y Estela se pelearon? Y fue terrible. Pero lo peor no fue la pelea. Lo peor es que Estela quedó furiosa y está dispuesta a cualquier cosa con tal de separarlos. Déjeme decirle que esta vez estoy del lado de su hija. Hay que separarlos, como sea, señora Alfonsina, y lo antes posible. ¿Qué? Ay, pero si hacen tan linda pareja. No diga eso. No vuelvo a repetir eso. No me van a decir ahora que ustedes discriminan a mi nieta. ¿Qué? ¿Piensan que ella no es suficiente para Pedro? Buenas noches, ¿se puede? Mijita. ¿Qué haces aquí, abuela? ¡Llegó! Hola, Pedro. ¡No! ¡Se atrevan! ¿Qué le pasa, señora? La señorita Ignacia es la mujer que yo amo, para que lo sepan todos. Estamos juntos y vamos a seguir juntos, aunque no le guste a nadie. ¿Me escucharon?